Buenos días a todos en este viernes 28 de mayo. Es grato volver a encontrarnos para pasar un tiempo en la comunidad contigo, estudiando la palabra y hablando de pensar bíblicamente. Y en este tiempo vamos a ver cómo aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Y vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, por tu cuidado, por tu protección. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás velando por nosotros y sabemos que todo lo que pasa, Señor, está conforme a tu voluntad. Te pedimos, Señor, que tú ahora abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, para poder aprender más de ti. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Ya hablamos de cuál es la base de la autoridad para nuestras vidas. Y dijimos que solo la palabra de Dios puede ser autoridad para nuestra vida. También hablamos de por qué debemos pensar bíblicamente. Y dijimos por nuestra naturaleza caída, que es el viejo hombre, para resistir el pecado, y por qué tenemos que imitar a Cristo. Y como hijos de Dios, leemos la Biblia y posiblemente estamos llenos de conocimiento. Sabemos muchas partes de la Biblia de memoria, podemos repetir versículos cuando nos dan una cita, pero ¿cómo aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida? Podemos conocer la Biblia de tapa a tapa, pero si no la aplicamos sabiamente a nuestra vida, no somos más que los fariseos que tenían todo el conocimiento de las Escrituras, pero sus vidas no mostraban de forma práctica y genuina todo lo que sabían. El problema era que Jesús critica esa actitud, la actitud de tener mucho conocimiento y aparentar una buena vida en base a ese conocimiento. En Mateo 23 lanza una dura crítica a los fariseos y a los escribas y dice claramente que debemos hacer lo que dice la palabra, pero no hacer lo que ellos hacían. Y en los primeros versículos, es decir, los versículos del 1 al 5 de Mateo 23, la palabra del Señor dice así: Entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos, diciendo: Los escribas y los fariseos están sentados en la cátedra de Moisés. Así que todo lo que os digan, hacedlo y guardadlo. Pero no hagáis según sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos mismos no las quieren mover ni aun con el dedo. Más bien hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ellos ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Saben, si seguimos leyendo el capítulo 23 de Mateo, vemos cómo Jesús hablaba tan duro contra las personas que estaban hablando una cosa y viviendo algo completamente diferente, o mostrando al público lo que supuestamente hacían, pero en la intimidad era algo completamente diferente. Eran personas hipócritas que con su boca hablaban sabiduría, pero con sus actos ellos mostraban mucha necedad. Y esta dura crítica debe hacernos pensar si estamos viviendo realmente de acuerdo con la palabra de Dios. Muchas veces estamos más comprometidos a un sistema de creencias que a la misma palabra de Dios. Otras veces decimos y mostramos a los demás que estamos comprometidos a vivir de acuerdo con la palabra. Pero en lo íntimo vivimos una realidad completamente diferente, haciendo las cosas de acuerdo con nuestros viejos patrones. Entonces, ¿cómo aplico la palabra de Dios a mi vida? Y saben, vamos a ver 3 aspectos de este tema. Primero, antes de conocer a Cristo, la palabra de Dios nos parece incoherente. Entonces, es imposible pensar en aplicarla a nuestra vida. Segundo, cuando el Espíritu Santo regenera nuestro corazón,
La palabra de Dios se convierte en una fuente de vida. Y tercero, como hijos de Dios, la palabra de Dios es una lámpara que ilumina nuestro camino. Y comencemos por el primer punto. Saben, antes de conocer a Cristo, la palabra de Dios nos parece algo incoherente. Por eso mucha gente se hace la burla y no quiere tomarla en serio. Muchos pueden entender el mensaje, pero el problema es que no lo aceptan porque es algo que no cabe en la lógica humana. Y eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios 2:14, que el hombre natural no acepta lo que es del Espíritu porque son locura y no las puede comprender porque solo se las puede discernir con el Espíritu, espiritualmente. Ahora, que alguien reciba el castigo que yo debería recibir y no me va a cobrar nada por ese servicio, ¿es lógico? Están locos. Y al final, si no conocemos a Cristo, decimos, yo no soy tan malo como otras personas. No merezco el castigo del que están hablando. Estoy relativamente bien con relación a la norma del mundo. Soy una buena persona. Ese mensaje que dice que estoy perdido, más que nada ofende mi capacidad moral y mi inteligencia. En el tiempo de Pablo, la situación era exactamente la misma. Y como dice en 1 Corintios 1:23, la predicación de Cristo crucificado era tropezadero para los judíos y una locura para los gentiles. ¿Cómo personas podían basar su predicación en un hombre que había sido crucificado junto a otros delincuentes comunes? Era un insulto tanto para los judíos como para los gentiles. Pero ese es el tema central de la palabra de Dios. Jesús es el personaje principal y su muerte en la cruz y su resurrección es la forma por la cual Dios hizo que la relación se restableciera entre Él y el hombre, entre Él y las personas que le reciben como Señor y Salvador. Ahora, cuando el Espíritu Santo regenera mi corazón, vamos al segundo punto, la palabra se convierte en fuente de vida. En Juan 5:39 leemos que en las Escrituras, en la palabra, encontramos cómo llegar a tener vida eterna. Las Escrituras son las que dan testimonio de Cristo. A través de la palabra de Dios escuchamos las buenas nuevas de salvación. O como dice Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Solo a través de la palabra de Dios y a través de su predicación, como dice Romanos 10:14, llegamos a escuchar el mensaje de salvación. Y a través de la obra del Espíritu Santo, regenerándonos, podemos responder afirmativamente a ese mensaje. O como dice en 2 Corintios 5:17, somos hechos nuevas criaturas. A través de la predicación de la palabra de Dios escuchamos el mensaje de salvación y a través de la obra del Espíritu Santo vamos a responder a ese mensaje de salvación. Ahora, por último, cuando ya soy hijo de Dios, como dice Juan 1:12, le he recibido y he creído en su nombre, vamos al punto 3. La palabra de Dios es la lámpara que ilumina mi camino. Es muy conocido Salmos 119:105 y muchos lo sabemos de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Saben, Dios nos ha dado su palabra para que, como hijos de Él, sepamos cuál es su voluntad. No es un manual de ética y de moral cristiana. Pensamos equivocadamente en la Biblia como un conjunto de normas que se tienen que cumplir para la vida cristiana.
como si eso nos haría cristianos. Saben, si tomamos la palabra de Dios de esta forma, estamos perdidos, porque estamos viviendo de la misma forma que el joven rico que habló con Jesús lo hacía. Lo podemos ver en Mateo 19, del 16 al 22. Él lo que estaba haciendo era tratar de cumplir las normas para ganarse el favor de Dios. Y cuando nosotros vemos la Biblia de esta forma, estamos en esa misma situación, tratando de vivir algo para ganarnos el favor de Dios. Ahora, por otro lado, escuché de muchas personas que ahora ya vivimos bajo la gracia y ya no debemos cumplir los mandamientos del Señor. Saben, Jesús es claro en Juan 14, porque Él dice que si le amamos, vamos a guardar sus mandamientos. Y sus mandamientos están en la palabra. Pero es la consecuencia del amor que nosotros tenemos hacia nuestro Dios. Ese es el punto. La obediencia a la palabra de Dios no es porque queremos tener una vida moral. La obediencia a la Biblia se basa en el amor que le tenemos al Señor. Si obedecemos su palabra es porque es la palabra amorosa de nuestro Padre, de nuestro Dios. Y saben, por eso Efesios 2:10 dice que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor ha preparado obras de antemano para nosotros, que están escritas en sus palabras. Y nosotros hemos sido recreados, hemos sido creados nuevamente en Cristo Jesús para poder andar en esas obras. Andamos conforme a la voluntad de Dios cuando andamos conforme a su palabra. Hacemos lo que Dios ha preparado para nosotros de antemano. Vivimos conforme a su palabra. Entonces, ¿cómo aplico la palabra de Dios a mi vida? Debo aplicarla entendiendo que su palabra son esas palabras amorosas de nuestro Padre Celestial que están iluminando nuestro diario caminar. Están renovando nuestro entendimiento para saber cuál es su voluntad. Esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias porque podemos abrir tu palabra y te damos gracias porque podemos ver a través de ella lo que tú quieres que nosotros vivamos. Te damos gracias porque sabemos que tú siempre vas a darnos lo mejor, que tú vas a querer siempre lo mejor para nosotros, aunque tal vez para nosotros no sea lo mejor, Señor. Cuando nosotros pensamos que no es lo mejor. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a vivir conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ver tu palabra como esas palabras amorosas para nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, la próxima semana, el lunes, seguiremos con el tema de pensar bíblicamente y estaremos hablando de cómo saber si realmente estamos pensando bíblicamente. Buenos días y que el Señor les bendiga.